Nuestras Biblias a la segunda carta de Pablo a los hermanos de Corinto. Se acordarán que verdaderamente es la cuarta carta. La primera nunca la hemos visto. Algún día alguien la encontrará por allá en alguna biblioteca y se añadirá a la que tenemos. Luego tenemos la que consideramos ser la primera carta, que la hemos venido estudiando. Y luego en una ida intempestiva de Pablo de Éfeso a Corinto, salió entristecido de allí y escribió lo que el domingo pasado llamamos la carta severa, que exigía que la iglesia tomase en las manos una situación difícil que se había presentado con uno que había ofendido a la iglesia públicamente, había escandalizado y había minimizado la autoridad de Pablo en su autoridad apostólica. Él escribió esa carta y después de escribirlas determinó no volver a Corinto hasta que se hubiese corregido la situación. Eso era un cambio de planes. Él había pensado ir allá, a Macedonia, y luego regresar a Corinto para irse hacia Jerusalén. Pero esa situación que se presentó hizo que él reconsiderara esa decisión, determinó no ir. De eso hablamos la semana pasada. Así que nos encontramos hoy en el segundo capítulo de la carta de Pablo a los hermanos de Corinto. Si leen el primer capítulo una vez más, encontrarán cómo él describe el tremendo sufrimiento que él había estado viviendo en Éfeso, que había sentencia de muerte sobre él porque se querían deshacer de este hombre que había cambiado la cultura completamente con la predicación de la palabra. Y con ese cambio de cultura había venido un cambio también en todo el proceso, vamos a llamarlo el político, económico, cultural en la ciudad de Éfeso, y querían deshacerse de él. Así que él estaba triste, estaba angustiado. Escribe esta carta también, la severa, y la nueva carta con lágrimas en los ojos, no sabiendo lo que habría de ser la respuesta de los hermanos de Corinto y sabiendo que se había ofendido al Señor. En este tiempo, lo que trabajamos el domingo pasado, hablamos acerca de 7 pasos que son importantes en la restitución de una persona. Las tomamos como que si fuese una forma de atender situaciones difíciles como cristianos. Y Pablo dice que primero, en el caso del ofensor de Corinto, pero lo tomamos también para nosotros, hay que corregir a la persona, reprender a la persona. Y se espera que si la persona es reprendida o corregida y que se le haga demostrar o mostrar su error, se esperaría un arrepentimiento, una consideración de la persona en que diría: tienen toda la razón, yo quiero cambiar mi conducta, quiero pedir perdón por lo que yo he hecho y quiero modificar la situación y mejorarla. Ese es el segundo paso, el arrepentimiento. El tercer paso, si hay arrepentimiento, es la capacidad entonces, y esto es lo que Pablo les exige aquí en la carta, y también es parte de nosotros porque Jesús mismo lo dijo en Lucas el capítulo 17, si alguien te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Así que el tercer paso es el perdón. La posibilidad, la capacidad y, por decirlo así, como cristianos, buscar el momento en que uno puede perdonar a la otra persona. Algunas veces no tenemos esos momentos del encuentro con aquella persona y decidimos, para el bien de uno y espiritualmente para el bien de otro, lo voy a perdonar, no voy a cargar eso más en mi vida. Pero lo más sano es que haya un arrepentimiento y un perdón, y es lo que Pablo le exige a la iglesia, perdonar al ofensor. Pero añade,
Cuarto punto, el consolar a la persona. El extenderle una palabra, una acción de consuelo para que la persona pudiese volver al grupo o a la familia o al entorno en el cual se encontraba. El consolar a la persona, darle fortaleza y ánimo después de la reprensión, después del arrepentimiento, después del perdón, consolarlo y ayudarlo si está dispuesto a volver. Pablo añade una quinta palabra. Él dice, yo espero que ustedes hagan todo esto porque este es el acto de amor cristiano. Esto es el amor íntegro e integral del cristiano o de la iglesia hacia una persona. El amarlo en todos estos pasos. Y Pablo después añade una sexta palabra y dice, yo quiero estar seguro y que me lo confirmen a mí de que ustedes me han obedecido a mí en mi autoridad apostólica en estas acciones. Quiero saber que se han sujetado a lo que yo les estoy ordenando para restituir y restaurar a la persona que ha ofendido. En toda organización hay cadenas de autoridad y hay formas en que se corrigen situaciones. En las iglesias, yo lo dije el domingo pasado, hay estilos y formas de disciplina. Y Pablo, como aquí no había una organización de iglesias que existía en ese momento, sino la que él había fundado, viene a ser la palabra y la autoridad mayor. Así que él dice, yo espero saber que ustedes se han sujetado a mi autoridad y han cumplido con los pasos que yo les he dado. Y luego dice el séptimo punto, al final de lo que llegamos el domingo pasado, esto yo lo exijo para que no haya ninguna posibilidad de que Satanás de alguna forma con sus maquinaciones pueda causarle daño ni a la iglesia, ni a la persona, ni a ninguna otra persona en esto, sino que se cierre el conjunto plenamente y que todos puedan caminar en paz. Algunos dirán, no entiendo. Bueno, si esto no se cierra o una situación no se cierra con alguien, eso siempre deja abierto la posibilidad de que alguien malinterprete, de que alguien introduzca sus sentimientos, de que alguien no cambie y se mantenga en quietud, pero con algo que lo amarga o lo entristece y después sale por otro lado. Pablo está diciendo, yo espero todo esto porque yo quiero que se cierre la situación con este ofensor de la iglesia de Corinto y que no haya ninguna oportunidad para que ninguna maquinación satánica pueda ocurrir entre todos nosotros. Eso lo trabajamos el domingo pasado. ¿Se acuerdan de esos 7 puntos? Sí, seguro. ¿Seguro? El primero. La reprensión. Segundo, arrepentimiento. Tercero, perdonar. Cuarto, consolar. Quinto, el amor completo hacia la persona. Sexto, sujeción a su autoridad apostólica. Y séptimo, que ¿qué? No haya nada que pueda abrir la rendija a las maquinaciones de Satanás. Un papá sano en la casa espera que las cosas que él dice y ordena o sugiere se cumplan. Y cuando no se cumplen va a estar pendiente. Y ningún papá sano deja de estar pendiente de los detalles. Y aunque dure un tiempo va a cuestionar, ¿y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con esto? ¿Se corrigió? ¿No se corrigió? Yo espero que se corrija. Ven acá, hijo. Espero que esto no vuelva a suceder y no permito que mi hijo mienta, por ejemplo. Bueno, está bien, papá, y empieza la corrección. En fin, podríamos quedarnos ahí un buen tiempo. Vamos ahora al pasaje que nos toca para el día de hoy. Versículos 12 y 13
que son como una transición de lo que Pablo ha enseñado hasta ahora en estos primeros 2 capítulos, y que va a retomar y va a entrar en unas enseñanzas increíbles entre el capítulo 3 y el capítulo 7 y 8. Increíbles enseñanzas que tienen que ver con todo, pero que también son enseñanzas que él no había dado plenamente hasta ahora, que tiene que ver con el ministerio de la reconciliación. Pero nos toca entonces estos próximos versículos, del 12 al 17, y vamos a ver cuántos de ellos podemos cubrir hoy. Bueno, cuando él cierra esto, él nos dice, porque ya está escribiendo después de lo que había ocurrido, y él había enviado esa carta, ¿se acuerdan? A los de Corinto, y estaba esperando una respuesta a esa carta. Y se había puesto de acuerdo con con Tito, de que Tito se encontraría con él en la ciudad de Troas, una ciudad de más o menos 40,000 habitantes. Y él quería oír cuál habría de haber sido la respuesta, la reacción de los hermanos de Corinto a la carta que él escribió, que era una carta fuerte. Recuerden que él escribió con lágrimas, con angustia, con tribulación, con la sentencia de muerte sobre su propia vida, con el problema de Corinto, con los problemas personales, los sufrimientos. Él va a hacer una lista increíble de sus sufrimientos más adelante en otro capítulo de esta carta. Pero aquí él nos dice así: cuando llegué a Troas, ¿qué dice? Para predicar el Evangelio de Cristo, punto, hasta allí. Se dirigió a Troas con un propósito. ¿Cuál era? Predicar el Evangelio de Cristo, porque donde él que iba, en el camino, en los barcos, en los botes y en los pueblos, siempre estaba predicando el olor fragante del conocimiento de Dios. Porque él quería que la gente saliera de un sentido de la falta de propósito de vida, que la vida no tenía ningún significado, que uno se podría morir y eso sería todo, o la depresión, o la tristeza, o el culto a los dioses paganos, etc. Él en todas partes estaba predicando el Evangelio. Mi mamá era algo así. Mi mamá se montaba en un avión y con la que estaba a su lado ya... Y para el final del vuelo ya esa persona se estaba entregando a Cristo. Un día estaba en una playa con una amiga en un pueblo, en una isla que se llama Zakynthos, en Grecia, y pasó una persona y dijo, venga acá, y le presentó a Cristo. Se montó en un avión y llegó a la India y tenía una monjita sentada al lado, y antes de salir del avión ya la monjita estaba confesando a Cristo y después ella seguía escribiéndole cartas. Mamá no se le escapaba. Y uno dice, ay mamá, otra vez, y otra vez, y otra vez. Sí. Mamá era así. Ella siempre estaba repartiendo, si puedo usar así, el olor fragante del conocimiento de Cristo. Y Pablo, donde quiera que iba, su intención como el apóstol a los gentiles, enviado de Dios, era predicar el Evangelio y en cada ciudad donde él llegaba, dejar una iglesia sembrada allí. Habían aparentemente algunos hermanos que habían llegado a Troas, quizás de Roma, quizás de Corinto, quizás de Éfeso, otra parte que se habían convertido allí con algunas personas, pero él iba para esa isla, ¿para qué? Para predicar el Evangelio de Cristo. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor, ¿ok? El Señor me abrió la puerta, puso todo allí, la casa, el local, la familia que me iban a recibir, me mandaron a decir que querían que yo viniera. Se abrió la puerta de par en par para que yo llegara a ese pueblo para predicar el Evangelio de Cristo. Pero aunque se me abrió la puerta, sigamos, no tuve no tuvo reposo en mi espíritu, en mi alma, mi ser. Me sentía muy mal, no había tranquilidad, no
no podía estar quieto, no podía predicar el Evangelio, me sentía absolutamente preocupado por la respuesta que podría darme la iglesia de Corinto a través de Tito. Algunas veces suceden cosas así. Plan trazado y usted dice, el apóstol ha planificado y uno dice, oye, pero tenía la dirección perfecta de Dios. ¿Cómo se le van a cambiar los planes a un apóstol? Pues sí, se le cambiaron. ¿Y por qué se le cambiaron? ¿Cuál es la razón del cambio de plan? ¿Ah? ¿No tenía qué? Alguien diría, está en pecado el apóstol. Si no tiene tranquilidad el apóstol, es que él ha hecho algo que no debe hacer. O le dirían al apóstol, pero quédese quieto, apóstol, ya se le va a pasar. Usted no se puede ir, usted vino acá con un plan de predicar el evangelio y usted se nos va, no puede ser, apóstol. Pero eso no es lo que hice, dice que no tuve que reposo, paz en mi espíritu por no haber hallado a quién, a mi hermano Tito. Y yo no quería estar predicando sin saber si los de Corinto me habían aceptado mi autoridad como apóstol. Porque si ellos no lo aceptan, los demás aquí quizás no lo aceptan. Y voy a estar predicando en el aire, sin asidero. Estaría perdiendo mi lugar como el autorizado por el Señor para predicar. Así que yo no tuve reposo en mi espíritu porque no había encontrado en Troas a mi hermano Tito. Así que, ¿qué sucede? Reuní a los hermanitos y me despido de ustedes porque, me despedí de los hermanos allí en Troas. ¿Y qué? Partí para Macedonia. ¿Por qué era necesario partir? Porque si no iba a estar tranquilo en Troas, ya venía el invierno. Y si venía el invierno, tendría que esperar 6 meses para poder seguir en camino hacia Macedonia. Y Tito no habría llegado y habría estado esperando 6 meses atribulado en Troas sin tener una palabra. Muy humano, ¿no? O sea, hay planes que uno puede hacer en un momento dado y porque los tenga que cambiar no quiere decir que uno está violando un plan de Dios. Y eso también lo tenemos que tener en claro como personas que estamos en el Evangelio y estamos en Cristo. Planes que se cambian de un momento a dado simplemente porque las circunstancias demandan el cambio. Ok, entendiendo esto, que hay un cambio de plan, llega a Macedonia, allí sí se va a encontrar con Tito y habiéndose encontrado con Tito y la respuesta de la iglesia en Corinto, él les escribe a los hermanos de Corinto esta segunda carta. Allá las escribe. Así que ahora nos vamos a meter en la segunda carta, el versículo 14. ¿Ok? Bien. Pablo ahora, en este tremendo tiempo de mucho sufrir, dice algo increíble. Porque unas veces cuando nos deprimimos o sufrimos no tenemos como la fuerza, la capacidad de responder en otro nivel. Pero como Pablo sabía quién era él en Cristo y sabía el poder de Cristo para enderezar y cambiar las circunstancias, a pesar de la situación en la que se encontraba, dice lo siguiente, léanlo conmigo. Más que a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Wow. Sentencia de muerte, apedreado, latigado,
abofeteado, echado de Éfeso, burlado y sufriendo la burla de esta gente de Corinto, el ofensor de Corinto, de donde él se va rápidamente de nuevo a Éfeso, y escribe esta carta con lágrimas por lo que él estaba viviendo siendo apóstol. Pero las lágrimas tenían su razón de ser cuando él se las escribe. En medio de ese sufrir, dice, ¿qué cosa? ¿Qué dice? A Dios, ¿qué? Gracias. El cual, ¿qué? Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Voy a tratar de llegar allí de nuevo para explicarlo dentro de unos minutos. Pero con esto empieza Pablo a dirigirse a los hermanos. Y es sumamente importante aprender esa lección en lo posible. Que a pesar y en medio de toda adversidad, el hombre y la mujer cristiana puede darle gracias a Dios. No tanto por la adversidad que sí nos enseña y sí nos madura, pero más allá de eso podemos decir, si yo estoy en Cristo Jesús, Él me dará el triunfo al final, porque Él triunfó. Como dice, porque Él vive, yo vivo. Porque Él triunfó sobre la cruz, la muerte, y resucitó, y es el Señor de señores. Y yo estoy en Cristo. Si yo estoy en Cristo, el triunfo de Cristo es mi triunfo y yo puedo pasar por la adversidad, la tragedia, aunque sufra, aunque me angustie, aunque haya la tribulación increíble de la vida, puedo pasar por allí asido de la mano de Él, sabiendo que al otro lado de la orilla del río saldré adelante, pisaré tierra seca y alabaré al Señor para siempre. Aleluya, aleluya. Eso hay que entenderlo. Eso es importantísimo vivirlo y saberlo en la vida cristiana. No hemos sido salvos para ser destruidos. Hemos sido salvos del poder del pecado, del poder de la maldad, con la promesa de la vida ahora y la vida eterna para siempre en Cristo el Señor. Aleluya. Así que ahora vengamos al versículo 16. Saltamos por un momento al versículo 16. Y Pablo nos lleva en esta situación que él está enfrentando porque había oído de estos que estaban en Corinto socavándole el piso a Pablo. Y él dice, hace una pregunta. Y para estas cosas, ¿quién es qué? Suficiente. Lo voy a leer otra vez más. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, ¿quién tiene la moral y la autoridad espiritual para hablar del Evangelio de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la salvación en Cristo, de la vida eterna en Cristo, que viene a darle vida para que tengan vida, para que hablen de muerte para los que rechazan al dador de la vida y saben que van a ser separados eternamente de aquel a quien ellos están rechazando? ¿Quién tiene autoridad? Está diciendo Pablo. ¿Quién es suficientemente fuerte
de afrontar las acusaciones, las burlas, las minimizaciones, el rechazo, aún aquellos que quieren comprarlo a uno, que quieren que uno se apadrine con alguien rico de la iglesia para que ellos puedan amordazarle a uno la lengua para no decir la verdad. ¿Quién es lo suficiente aquí? Dice Pablo. ¿Quién tiene poder del Espíritu? Ustedes saben. Vamos a hablar en la calle, vamos a suponer que estamos en la calle. ¿Qué diríamos? Aquí en Venezuela todos tienen rabo de paja. ¿Sí o no? Algunos no, algunos son rectos. Pero hay gente que se vende por lo que sea. Y eso no es de un lado, eso es de todos lados. Pablo dice, ¿quién es el que no tiene rabo de paja en el Evangelio aquí? ¿Quiénes estamos hablando? ¿Los que están allá o yo? Dice, yo sé quién soy yo. No me he vendido moralmente ni espiritualmente a nadie. Y no recibí el apadrinazgo de ninguno de la iglesia de Corinto, sino que fui al mercado, al ágora, hice mis carpas, sufrí de noche, me cansé, lo hice todo yo para pagar mis gastos, para que nadie me fuera a señalar que yo de alguna forma vivía del Evangelio de Cristo y que lo usaba como un interés personal. Porque eso es lo que estaban diciendo. Ahora le estaban volteando la torta a Pablo y le estaban diciendo, ¿no ves? Este es un pobre pordiosero. ¿Quién es él? Para que no se codee con la gente que tiene plata. Para que no se codee con los que le quieren financiar. ¿Cómo es eso? Para que no esté en la iglesia con la gente que son, con la gente que quieren suavizar el Evangelio. Recuerden que el problema del Evangelio es que tienes que venir a entender que Jesucristo es el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo y por el derramamiento de su sangre hay remisión de pecados y que ese hombre que tomó la muerte resucitó entre los muertos y que ese que resucitó entre los muertos se levantó, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Cuesta mucho para el soberbio intelectual aceptar eso y llegar allí. Y es solamente el Espíritu Santo quien viene por el poder de la palabra al corazón del ser humano y le hace a uno, como se lo hizo a Pablo en el camino a Damasco, lo tumbó, lo encegó para que él tuviera que enfrentarse con el Cristo resucitado. ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y se rindió y entendió que la resurrección de Cristo era una realidad total y allí confesó al Señor y Dios le dio la encomienda de ser el apóstol a los gentiles. Pablo dice, yo he costeado mi gasto a pesar de lo que digan y se burlen de mí. Porque usted sabe, hoy día en los círculos evangélicos y cristianos, si no andas muy bien, algo anda mal. Si no tienes esto, si no tienes otro. Y se ha pasado el mundo del Evangelio a un mundo muy materialista, muy vendible, de mucha mercancía que se entrega a cambio de. Pablo dice, ¿quién es el que tiene autoridad moral aquí? ¿Yo o ellos? Yo tengo la autoridad para declarar que el Evangelio que yo predico, lo predico con sinceridad y con autoridad y sé a quién predico porque le he conocido cara a cara en mi experiencia personal. Vengamos al versículo 17. ¿Están conmigo? Porque no sé si el silencio es que no entiendo nada o si lo entienden. ¿Saben que yo lo repito y lo repito y lo repito como porque necesitamos entender y saber
¿Qué es lo que hemos creído? ¿Qué es lo que hemos creído? ¿Qué es lo que eso demanda de mí? En un rendimiento total de la vida. Vengamos, versículo 17. Pues, ¿qué? No somos como muchos que están allá en Corinto y otros lugares. ¿Quieres qué? Medran, venden la palabra y se venden, convierten el evangelio en una mercancía, falsificando, ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Adulterando la palabra. Tú puedes vivir una vida cristiana, pero no tienes que creer en un Cristo que resucitó, un Cristo que murió en la cruz. No tienes que llevar una vida correcta. Tú puedes más o menos acomodar tu vida. Falsificando, adulterando, ¿qué cosa? La palabra de Dios. No somos como ellos. Busquen el capítulo 11. Fíjense que Pablo es un poquito más rudo en el capítulo 11. Ok. Sí, versículo 12. Vamos a leerlo. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Nosotros no vamos a permitir que ellos se crean semejantes a nosotros. Seguimos, porque estos son ¿qué? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás que se disfraza como ángel de luz. Pablo está diciendo en el versículo 17, no somos ¿qué? Como ellos que convierten el evangelio en una mercancía. Adulteran el evangelio. Y ahora viene la frase al final. Sino que ¿qué? Él va a elaborar todo esto, pero aquí no dice 4 cosas. Sino que ¿qué? Usemos la última frase. Hablamos en Cristo con ¿qué? Con sinceridad, de parte de Dios y delante de Dios. Wow, Pablo está diciendo, pueden hacer lo que quieran, pero nosotros sabemos que nosotros hablamos, estamos en Cristo cuando hablamos, así que como Cristo está en nosotros, es Cristo quien habla por medio de nosotros y nos da su palabra y nos revela la verdad, y lo hablamos con singularidad, con sencillez. No hablamos rebuscadamente, hablamos con sinceridad y hablamos como de ¿qué? De parte de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo anduvo en camino a Damasco y allí Dios lo llamó y Dios lo convirtió y le dijo, serás mi enviado a quienes, a los gentiles. Así que venimos a ustedes como parte de Dios y además estamos hablando en la última frase, delante de Dios. Y en el día final, cuando tenga que rendir cuentas yo ante el tribunal, ante el juez supremo, Él me juzgará por lo que yo soy y por lo que yo he hecho. Ahorita les digo que con sinceridad, como parte de Dios, delante de Dios, nosotros le estamos hablando a ustedes en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué palabra! Aleluya. Aleluya. Así que lo tengo que dejar allí. Ese es un problema, lo tengo que dejar allí. ¿Ok? Pero quiero ir al versículo 14.
Vamos al versículo 14. Mas a Dios gracias que, el cual nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Háganse el cuadro de que delante de usted y delante de todos nosotros va aquel quien triunfó sobre la muerte. Quien triunfó en la cruz, triunfó en la muerte, se levantó de los resucitó entre los muertos, es el Señor de señores. Y Él le lleva a usted cautivo, porque Él lo compró a usted a precio de sangre preciosa. Aleluya. Hágase eso. Voy tomado de la mano. Le pertenezco íntegramente a Él. Y así como Él sufrió, yo también estoy dispuesto a sufrir. Así como Él tuvo que soportar el vituperio, yo también. Así como Él sufrió la cruz, algunas veces tendré que poner mi vida por el Señor. Así como murió, yo quizás tenga que morir y un día moriré, pero también sé que como Él resucitó entre los muertos, yo también me levantaré de entre los muertos y reinaré con Él para siempre. Aleluya, alabado sea el Señor. Así que lean la primera frase conmigo una vez más y terminamos, de verdad, verdad. Mas a Dios ¿qué? A Dios gracias, el cual nos lleva siempre, 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 siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Alguna vez usted ha llegado por ahí por un pasillo? ¡Ay, huele a café! Sabroso. Un olor que llena todo el espacio. O uno entra en la casa y uno huele lavanzán. Y no le tienen que dar el nombre de nada, pero huele así. La pregunta es, ¿a qué huele usted? Usted sabe, yo estaba en reuniones cuando dicen, llegó el cascarrabia. O todos los niñitos en la casa están jugando, corriendo, riéndose y llega papá. ¡Ah! Nadie puede abrir la boca. Llegó otro, oye, llegó papá y se le guindan encima a papá y lo besan y a lo purruñan y de todo, porque él tiene otro olor. Pablo dice, llevamos el olor del Cristo a quien conocemos en todo lugar. Y la gente que huele a Cristo atrae a la gente a Cristo. Aleluya. 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 Incline su rostro, todos de pie, por favor, todos de pie, sí. Emi, ven acá, despídenos en oración, cantamos el coro y 2 veces y cerramos.
Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a realmente vivir tu palabra, a que podamos, mi Dios, ser ese olor grato, Señor. Donde quiera que estemos, seamos sal y luz de la tierra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.